energía? No, pues desafortunadamente un elemento que ocurrió el día de hoy es una tremenda desinformación por parte del gobierno. Y creo que vale la pena explicar qué fue lo que sucedió el día de hoy. Y hay una cierta cronología. Alrededor de las 10 de la mañana, Iberdrola justamente le informó de la venta de sus activos en la Bolsa de Valores de Madrid. Y ahí justamente se lo vende no al gobierno mexicano, tampoco a la CFE, se lo vende un fondo de inversión privado llamado Mexico Infrastructure Partners. Este fondo es prácticamente el que va a adquirir la totalidad de las 17 plantas que está vendiendo Iberdrola. ¿Qué ocurre para el mediodía? El mediodía el presidente López Obrador anuncia en un tuit, un video precisamente, donde está el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, el Ujú, subsecretario Llorio y el ujú. director general Manuel Barlet, así como altos directivos de Iberdrola. Y ahí empieza todo el circo de la desinformación. Primero, hay que entender de que esta compra no la hace la Comisión Federal de Electricidad, no la hace el gobierno, la hace este fondo privado. Lo que va a ocurrir es de que para levantar capital para poder formalizar esa compra, el gobierno mexicano a través de cinco o seis agencias gubernamentales, incluyendo a Bancomex, a Nafinsa, también a Banobras, incluso el Fondo Nacional de Infraestructura, van a poner el dinero para financiarlo. Te lo puedo ir adelantando, Paco, no son los 6.000 millones de dólares lo que está poniendo el gobierno mexicano, sino una parte considerablemente menor de todo esto. Aquí el punto fundamental es, las plantas siguen siendo privadas, simplemente hay un nuevo dueño y aquí como es un dueño que no sabe operar y no tiene experiencia operando, le pide o le va a contratar a Comisión Federal de Electricidad para que lo haga a su nombre. Obviamente esto no es ninguna nacionalización, esto no es ningún incrementar la capacidad de CFE de ningún tipo. A ver, híjole, me queda ahí con... Entonces, el anuncio está mal hecho, no se está comprando esas 13 plantas de Iberdrola para México, no las está comprando México. No, para nada. Quien lo está comprando es un fondo privado. Déjame darte luego quizá en una analogía que va a ser o me ha sido muy útil el día de hoy. Sí. Esto es pensarlo como si fuera un Uber. Vamos a pensar que Iberdrola es una concesionaria de autos y va a vender 13 autos a una empresa, a un individuo incluso. Ese individuo sería Mexico Energy Partners, MIP, y Ujú. obviamente como le falta dinero, va y se lo pide al primo, al amigo, al tío, y esas son las agencias mexicanas que le están prestando una parte del dinero. Compran esa flotilla de autos y obviamente los tiene que poner a trabajar, pero obviamente no se puede multiplicar y hacerlo ellos solo. Se lo pide en este caso a CFE que sea el conductor de los Uber. Y aquí hay que entenderlo muy claramente con este ejemplo. Eso no significa que el conductor del Uber es el dueño del auto, que en este caso CFE al operar estas plantas no significa que sea el dueño de ellas. Es un poco como lo que pasó con el avión cuando se quiso vender o se quiere seguir vendiendo, pero no es nuestro. Efectivamente es un ejemplo muy característico y por desgracia recurrente, mi querido Paco. Ahora, son 6,000 millones de dólares, no es cualquier cosa. ¿Qué se pudo haber hecho con eso? ¿Esto fue lo mejor? Fíjate, esa es una muy buena pregunta, porque en usos alternativos yo te diría de que, bueno, tenemos un faltante gigantesco en seguridad, obviamente en la parte del sector salud, compra de medicinas, poner a punto nuestro sistema de tan deteriorado de salud, obviamente educación, seguridad, prácticamente tenemos faltantes en todos los rubros. En términos del monto, yo te voy a ser muy claro, el monto todavía es demasiado pronto para saber si es muy caro o muy barato. Es muy difícil todavía en ese momento saber si Iberdrola vendió activos muy caros o a la vez simplemente los devaluó precisamente por todo el hostigamiento y acoso que ha tenido por parte de la administración del presidente López Obrador. Oye, déjame preguntarte, reiterarte esta pregunta, pero en otro sentido. ¿Se pudo haber hecho o se puede hacer más, pa- perdón, para obtener esa seguridad energética que tanto requerimos? Esa es una muy buena pregunta y yo te diría de que, mira, por ejemplo, esos 6.000 millones de dólares, de los cuales no todos vienen del gobierno federal, pudieron haber sido diferentes cosas. Pudimos haber incrementado prácticamente puesto el 50% adicional de energías renovables en nuestro país y tener costos de generación más baratos. Es muy notable de esta compra, o mejor dicho, esta venta de activos de Iberdrola, que CFE no es quien la compra. Y tiene varias razones detrás de ello. Uno,
es simplemente para evitar problemas de concentración de mercados y obviamente que la Comisión Federal de Competencia Económica pudiera meterse o bloquear esta venta. Por otro lado, también va a haber una simulación, te lo adelanto, en los trabajadores que antes trabajaban en las plantas con su gorra de Iberdrola y ahora simplemente se la van a cambiar por una que dice CFE. Y muy probablemente la gente que pasa al lado de las plantas va a ver seguramente el logo de CFE y con letras chiquititas, pero que apenas se pueden leer, que es propiedad de México Infrastructure Partners. Así que obviamente vamos a ver una gran tomada de pelo, Paco, en el sentido mediático, pero en términos generales, pues ya hay un beneficio real en la tarifa, en la calidad del servicio para los mexicanos, pues por desgracia no ha cambiado absolutamente nada. Oye, ¿esto podría ser resultado del golpeteo del gobierno federal en contra de Iberdrola a lo largo de estos 4 años y que, diría yo, ganó Iberdrola? Y yo te diría que es todo lo contrario. De hecho, estás en lo correcto de que esta ha sido una administración que por más de 4 años ha estado prácticamente golpeando, acosando, hostigando a Iberdrola, que la han utilizado literalmente como el hijo predilecto para todos los males que le quiere achacar esta administración al sistema energético nacional. En ese sentido, hemos visto, no es una parte nueva de que CFE tenía planes o buscaba hacerse el control de estas plantas por la forma que fuera. Vimos varias medidas administrativas, vimos la serie de amparos y procesos contenciosos que se hicieron, vimos incluso que se pretendió cambiar la constitución que fue derrotada en abril de Ujú. 2021. ¿Qué terminamos viendo por este lado? ¿Esto qué significa? Pues bueno, significa que CFE, bueno, principalmente Iberdrola, pues simplemente se cansó de pelear con el gobierno. Ujú. Prefirió llegar al mítico buen arreglo que un mal pleito. Así que en ese sentido, pues simplemente deciden reducir sustancialmente su presencia en México, se quedan con algunas plantas muy importantes, principalmente de energía eólica y de energía solar. De hecho, después de CFE, sigue siendo el productor de energía renovable más grande de nuestro país. Caray. Pues Gonzalo Monroy, te agradezco mucho estos minutos, como siempre, para Mega Noticias. Claro que sí, mi querido Paco, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público. Muchísimas gracias, Gonzalo Monroy, ahí con este tema interesante sobre la adquisición, al menos así lo anunció el gobierno federal, la adquisición, la compra de 13 plantas de Iberdrola.